¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos hoy en el 6º día de nuestro devocional semanal y vamos a concluir esta semana que la verdad fue una bendición estar juntos aprendiendo la palabra de Dios y estudiando el tema el propósito de la Biblia o por qué Dios nos dio su palabra. Estamos en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17, lo cual vamos a leer como hacemos cada día. Pero antes de introducirme en el tema, ya para cerrar esta semana del devocional, déjeme hacerle una invitación, porque el sábado 15 de febrero de este año 2014 tenemos una conferencia ministerial en Nogoyá 1860, casi Presidente India, allí juntamente con los pastores Marcos Wilfer, Carlos Álvarez y quien les habla. Vamos a estar exponiendo sobre un tema muy importante y de mucho interés para toda la iglesia, que es acerca de la predicación. El lema de esta conferencia es de regreso a la verdadera predicación. Fuimos inspirados por lo que dice el profeta Jeremías en capítulo 6 de su libro, en el versículo 16, donde dice: parados en los caminos, párense en el camino, paren y vuelvan al punto de partida. Pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el camino correcto y vuelvan al punto de partida. Como seguramente dice en tu Biblia, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, por el camino correcto y andad por él. Y vamos a estar desarrollando esta conferencia a partir de las 8:30 de la mañana. Vamos a tener un break al mediodía, donde va a haber un buffet económico para todos los que asistan a la conferencia, para luego continuar hasta las 5 de la tarde. Esta conferencia es abierta para todos, por supuesto, pero apunta de manera principal a pastores y maestros de la iglesia, obreros y líderes de la iglesia y todos aquellos que sienten el llamado de Dios para predicar su palabra, que no necesariamente sea un llamado para ser pastores, pero quieren aprender a predicar la palabra de Dios. Aprender a predicarla no significa saber cómo hay que hablar, eso es importante, saber cómo comunicar, cómo transmitir el evangelio, pero también mucho más importante es lo que voy a transmitir, el contenido de mi mensaje. Y vamos a estar hablando acerca de la problemática que hay hoy en cuanto a la clase de predicación que hoy es muy común en las iglesias, y ver lo que la Biblia nos enseña para volver a la verdadera predicación. ¿Por qué queremos volver a la verdadera predicación? Porque queremos volver a tener los frutos y los resultados que la Biblia dice que tenemos que tener cuando predicamos el verdadero evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios como es en verdad. Hoy nos damos cuenta que la iglesia está en una crisis en cuanto a esto, porque la clase de creyente que hoy se está produciendo no se conforma mucho al modelo bíblico del creyente del Nuevo Testamento, y creemos que el problema está en los púlpitos, que el problema está allí, en la predicación, en la enseñanza. Justamente creo que tenemos una clase de creyente y una clase de iglesia que es ni más ni menos que el producto de nuestro mensaje, el producto de nuestra predicación y de nuestra enseñanza, lo que nos hace que nos preguntemos qué estamos predicando, qué estamos enseñando, que la iglesia todavía es niña, que la iglesia es una iglesia débil, es una iglesia que es llevada de un lado para otro, como un barco que no tiene vela y el viento lo lleva para un lado para el otro. ¿Por qué la iglesia está pasando por esta crisis? ¿Por qué no se forman creyentes maduros? ¿Por qué no se forman creyentes fuertes en las pruebas, en las luchas? Creyentes, hombres y mujeres de fe, más allá de las tribulaciones que están pasando. ¿Por qué la iglesia no cumple su función de ser sal y luz en este mundo? Creo que se debe a la predicación y a la enseñanza deficitaria que hoy impera en la iglesia, y creo que hay un llamado urgente de parte de Dios a volver a la verdadera predicación, a volver a la predicación y enseñanza de la verdad
del Evangelio. Y les digo también que están todos invitados, por supuesto. Me gustaría verte, me gustaría que vengas con tu familia, con otros hermanos, que invites a otros también. La entrada es libre y es gratuita, es abierta para todos y no tiene ningún costo. Y de paso también conocerte, si es que me conociste o me estás viendo a través de estos videos, porque alguien te lo prestó o alguien te lo recomendó, me gustaría también conocer tu impresión, qué te pareció, si te fue de beneficio, y va a ser un tiempo también para charlar y conocernos entre hermanos. Les repito entonces, sábado 15 de febrero, 8:30 de la mañana, en Nogoyá 1860, casi Presidente Ilía. Estamos aquí en el barrio norte de la ciudad de Concordia, y junto con los pastores Marcos Bilfer y el pastor Carlos Álvarez y quienes habla, vamos a estar hablando la palabra del Señor con respecto a este tema. Y al final vamos a tener un panel de discusión para que todos los asistentes a la conferencia puedan hacer preguntas con respecto a este tema en particular. De regreso a la verdadera predicación, te invito a esta conferencia. Ahora sí, vamos al tema de hoy, que es, cerrando, mejor dicho, el tema de la semana, que es el propósito de la Biblia, y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es confrontar, para corregir, para instruir en justicia, instruir en el camino correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente, no por la mitad, enteramente preparado, completamente preparado, equipado, madurado, enseñado, capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. La Biblia nos fue dada por Dios para que hagamos buenas obras. Buenas obras que son buenas a los ojos de Dios porque honran al Señor. ¿Cómo se lleva a cabo cómo llevamos a cabo estas buenas obras? Pasando por un proceso de entrenamiento, preparación y capacitación, enteramente preparados para hacerla. Se lleva a cabo a través del proceso de enseñanza. Una enseñanza que obra en nuestra vida. ¿Cómo obra? Confrontándonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en el camino correcto que tenemos que andar. ¿Y dónde encontramos esta clase de enseñanza? Esta clase de enseñanza poderosa que hace todo eso. En la verdad, fuente de la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, en toda la Escritura, no una parte, toda la Escritura. Ahora, ¿por qué la Biblia puede hacer todo eso? ¿Por qué? Pero si es un libro más, ¿cómo es que la Biblia puede hacer todo eso? ¿No es demasiada arrogancia, demasiada pretensión creer que la Biblia tiene ese poder? ¿Por qué dice usted que la Biblia puede hacer todo eso? ¿Acaso no hay otros libros sagrados? ¿No tienen las religiones sus propios libros sagrados? Y sí, las otras religiones tienen las otras religiones tienen sus libros sagrados, hay libros antiguos, pero ¿cuál es la gran diferencia entre la Biblia y los demás libros? Este libro, la Biblia, es inspirado por Dios. No es inspiración de hombres. Existen muchos libros, hay mucha sabiduría humana y filosofía humana volcada en millares y millares de bibliotecas alrededor del mundo, pero solamente hay un libro que es inspirado por Dios, y esa es la Biblia, la Escritura. Por eso tiene el poder de hacer todo eso que aprendimos durante esta semana. La Biblia es inspirada por Dios, no es un libro más. El texto original, el griego, dice que la Biblia fue respirada por Dios. La Escritura sale de la boca de Dios. Y cuando leemos la Biblia, escuche esto, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la mismísima palabra de Dios. Nosotros creemos, y la Iglesia ha creído durante toda la historia, lo que Cristo mismo afirmó: cuando la Biblia habla, Dios habla. No es la opinión de un hombre, de un maestro, un profeta, un predicador.
Cuando la Biblia habla, Dios habla. Jesucristo dijo bien en claro, la palabra, la escritura es la voz de Dios. Nosotros la tenemos y es el recurso más maravilloso que el ser humano puede tener. Te puede faltar lo material, te puede faltar lo afectivo, te puede faltar muchas cosas en la vida, pero no te puede faltar la palabra de Dios. Y por otro lado, puedes tener todo lo demás y sin esta palabra sos el hombre más pobre, miserable y desnudo que hay en el mundo. La palabra es tesoro, dice el Salmo 19, ¿sí? Es más importante que cualquier riqueza material. La palabra es dulce como la miel, es la fuente de placer espiritual máximo para la vida del ser humano, y la palabra también es nuestra protección. Eso dice David en el Salmo 19 y lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Es inspirada por Dios, aunque es verdad y claro está, no fue Dios el que la escribió con una lapicera, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Dios inspiró a esos hombres, que no fue como robots, autómatas, que en un trance espiritual tomaron una pluma y con sangre de pollo, de gallo, escribieron con tinta en un papel y no sabían lo que hacían. No, ellos sabían lo que escribían, entendían lo que escribían. Cada escrito de la Biblia, cada libro de la Biblia tiene la impronta del escritor, tiene un estilo literario, tiene plasmando la idiosincrasia del escritor, pero sin quitar el mérito al hombre de haber sido el instrumento. Lo que escribió fue inspirado por Dios. Dios lo inspiró. Así como nosotros cuando hablamos, yo estoy hablando ahora y estoy respirando. Mientras hablo, respiro. De la misma manera, así Dios habló, Dios respiró su palabra, Dios respiró y mientras hablaba, respiraba, y mientras respiraba, el aliento de su respiración fue inspirando a los escritores de la Biblia. La Biblia es la fuente. Dios es la fuente de la Biblia. Dios es la fuente de las Escrituras. Por eso la Biblia es tan viva, la Biblia es tan poderosa. La palabra de Dios es la verdad de Dios que nos trae a nosotros el camino, nos revela el camino de la salvación, nos trae la verdad y nos prepara para que nosotros hagamos toda buena obra. Ella es, la Biblia, infalible, sin errores, completa, autoritativa, tiene la máxima autoridad porque viene de parte de Dios, es suficiente, es eficaz y es determinante. Y como dice un predicador, es el don maravilloso de la misericordia de Dios para todos nosotros. Y es un placer estudiarla y compartirla con todos ustedes. Dios te bendiga mucho. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene en el próximo devocional semanal, si Dios quiere, y el domingo, si querés participar de nuestra reunión, 20 horas en Nogoyá 1860, tenemos nuestra reunión, donde adoramos juntos al Señor y donde predicamos la palabra de verdad. Dios te bendiga y si Dios quiere, nos volvemos a ver pronto. Chao.